La francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, selectivo, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Objetivo. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la arquitectura y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. Herramienta de formación. Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, la masonería moderna o especulativa se ha descrito a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, reflexión y diálogo, para transmitir estos valores a su entorno. Disidencias. La historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas, con importantes matices y derivaciones, están relacionadas con la admisión de la mujer en las logias de hombres, la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como con las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas, que a menudo no se reconocen entre ellas. Símbolos. Según el Diccionario de los Símbolos. En las ceremonias de admisión, cuyas imágenes son accesibles en diversos medios, se puede ver entre los elementos que la forman el anagrama vitriol, conocido en la alquimia, para el que hay dos equivalencias diferentes. Visita interiorem terrae rectificando inveniens operae lapidem. Visita interior a terrae rectificando inveniens occultum lapidem. Los tres viajes del recipiendario son símbolos de los elementos. Orígenes. La masonería operativa. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a Hiram Abiff, mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad, y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas, como Tubal-Caín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán. De la antigüedad de la sociedad se hablaría por las citas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre los arquitectos, que pudiesen referirse a algunas personas relacionadas con este grupo iniciático. Más realistas, pero todavía en el ámbito de lo mítico o de lo pseudohistórico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides en el Antiguo Egipto, a los Collegia Fabrorum romanos, a la Orden del Temple, la de los Rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. Se habla de un texto que el príncipe Edwin de Northumberland, sobrino del rey Atelstan, habría dado a estas corporaciones en Inglaterra en el año 926, denominado Constituciones de York. Este manuscrito se habría perdido en el siglo XV y habría sido reescrito de memoria por los que lo conocían. Por este motivo, su origen más plausible lo encontramos en la Carta o Estatutos de Bolonia, redactado en 1248, son el documento masónico original más antiguo que se conoce. Trata de aspectos jurídicos, administrativos y de usos y costumbres del gremio. Le siguen en antigüedad otros documentos, como el Poema Regius o manuscrito Halliwell, el manuscrito Cooke, el manuscrito de Estrasburgo, los estatutos de Ratisbona, los de Schab, el manuscrito Íñigo Jones, los de Absolión y el Sloane. Todos estos manuscritos se refieren a la masonería, operativa, o gremial, de la que especifican sobre todo las reglas del oficio, y los historiadores suelen referirse a ellas en un sentido genérico como constituciones góticas. Dos corrientes principales.
La regularidad es un concepto tan importante como debatido en el seno de la francmasonería. Con base en él, las obediencias masónicas establecen acuerdos de mutuo reconocimiento y relación entre ellas. En general, se habla de masonería regular para referirse a la que se atiene a una serie de reglas tradicionales. Sin embargo, existe discrepancia sobre cuáles de estas normas son las realmente importantes y cuáles no, lo que da lugar a la división de la masonería mundial en dos corrientes principales, a las que se puede añadir un cierto número de logias y de pequeñas obediencias no adscritas a ninguna de las dos. Las condiciones aceptadas por las dos corrientes principales para reconocer la regularidad de una obediencia masónica son: que posea una legitimidad de origen, esto es, que su constitución haya sido auspiciada por alguna otra organización masónica regular. En este sentido, suele considerarse que la regularidad inicial emana de la antigua Gran Logia de Londres y Westminster. El respeto a los valores y principios capitales establecidos en los documentos fundacionales, en concreto, las llamadas Constituciones de Anderson, publicadas en 1723. Las dos corrientes discrepan en varios puntos importantes, que afectan incluso a sus respectivas denominaciones. Ambas corrientes suelen ser conocidas, respectivamente, como regular, una de ellas, y como liberal o adogmática, la otra. Sin embargo, los representantes de la segunda mantienen que su corriente es también plenamente regular, mientras que los de la primera argumentan que la suya es asimismo esencialmente liberal y adogmática. Es imposible establecer un criterio objetivo sobre este tema. Quizá, lo que se puede afirmar es que las diferentes corrientes masónicas no se consideran identificadas con términos como irregular o dogmática. Finalmente, las logias que no se adscriben a los criterios de ninguna de las dos principales corrientes suelen ser denominadas salvajes, si bien ellas prefieren referirse a sí mismas como bajo la bóveda celeste. Masonería regular anglosajona. La corriente que se denomina anglosajona está encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y a ella se adscriben las principales obediencias, por lo que a número de miembros se refiere, de las Islas Británicas, Estados Unidos, los países de la Commonwealth, Iberoamérica y parte de la Europa continental, incluida España. Basándose en su interpretación de la tradición masónica y, en particular, de las Constituciones de Anderson, las obediencias y logias de esta línea establecen los siguientes criterios de regularidad. La creencia en una deidad o en un ser supremo, que puede entenderse como un principio no dogmático, como un requisito imprescindible a sus miembros. Los juramentos deben realizarse sobre el llamado volumen de la ley sagrada, generalmente la Biblia u otro libro considerado sagrado o símbolo de lo trascendente por el que realiza el juramento. La presencia de este volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás son imprescindibles en la logia. No se reconocía la iniciación masónica femenina ni se aceptaba el contacto masónico con las logias que admitan a mujeres entre sus miembros, aunque hay organizaciones asociadas en los Estados Unidos que están abiertas a las mujeres, pero no son reconocidas en Gran Bretaña o Irlanda. Están expresamente prohibidas las discusiones sobre política y religión, así como el posicionamiento institucional sobre estos aspectos. Masonería regular continental. La corriente que se denomina liberal o adogmática tiene su principal exponente mundial en el Gran Oriente de Francia. Es la principal corriente, por lo que a número de miembros se refiere, en Francia, África francófona y algunos países de la Europa continental, y a ella se adscriben muchas obediencias en todo el mundo, en especial en Iberoamérica y la Europa continental, incluyendo, en particular, a las obediencias femeninas y mixtas. No se basa en un estándar de regularidad establecido, sino que mantiene como referente el reconocimiento compartido de unos valores, modelos rituales y organizativos que, por tradición, se consideran esencialmente masónicos. Por este motivo, presenta una mayor variedad de formas concretas de organización, cuyas principales características, que no tienen que darse simultáneamente, son: el principio de libertad absoluta de conciencia. Admite entre sus miembros tanto a creyentes como a ateos y los juramentos pueden realizarse, según las logias,
sobre el libro de la ley o sobre el volumen de la ley sagrada, en ambos casos junto a la escuadra y el compás. El reconocimiento del carácter regular de la iniciación femenina. Las obediencias pueden ser masculinas, mixtas o femeninas. El debate de las ideas y la participación social. Las logias debaten libremente incluso sobre cuestiones relacionadas con la religión o la política, llegando, en determinadas ocasiones, a posicionarse institucionalmente sobre cuestiones relacionadas con esos aspectos. El gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo GADU, es un símbolo tradicional en masonería cuyo contenido, interpretación y relevancia varían según la corriente masónica de que se trate. Para la corriente anglosajona, el GADU representa al Ser Supremo, un principio masónico cuya creencia e invocación en la práctica del rito son imprescindibles. Para la corriente continental, establecer la condición de la creencia en un Ser Supremo supone limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni la creencia en el GADU ni su invocación son preceptivas. Los masones, como individuos, son en todo caso libres de darle el contenido que mejor se ajuste a sus creencias. Como todos los símbolos, proporciona un marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada cual. Muchos francmasones consideran que el símbolo GADU es igual al Dios creador que determina a su voluntad los planes de la existencia. Para otros muchos, simboliza la idea de un principio creador, alma suprema que está en el origen del universo, cuya naturaleza es indefinible. Hay por último masones que, prescindiendo de cualquier enfoque trascendente, identifican al GADU con la sublimación del ideal masónico o que lo interpretan desde una perspectiva panteísta o naturalista. La masonería no sería compatible con una postura de nihilismo radical que negara cualquier sentido trascendente o inmanente al mundo, que interpretara el universo como un puro caos sin orden posible, o que negara que, a pesar del desorden aparente, hay un cosmos. Grados. Los 3 grados de la masonería son: aprendiz es el primer grado, el de los iniciados, con el que una persona se vuelve masón. En este grado el masón se enfrenta consigo mismo y debe de superarse, empezando a controlar sus pasiones. Compañero es un grado intermedio, donde el masón se dedica a aprender. En este grado el masón ve cómo el mundo exterior lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior. Maestro es el tercer grado, en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logia y de la masonería. En este grado, el masón es enfrentado con la realidad de la muerte, se enfrenta con la inmortalidad del alma y la vida eterna. Los 3 grados representan 3 etapas del desarrollo personal. No hay, para los masones, un significado único de estos 3 grados, conforme un francmasón va trabajando en cada uno de los grados y estudiando, interpretará estos grados en función de su desarrollo personal, y su única obligación será cumplir con las normas de la logia para la que trabaja. Una estructura simbólica común y una serie de arquetipos universales le servirán a todo masón para encontrar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas de la vida. No hay ningún grado en la francmasonería que sea superior al grado de maestro. Si bien algunas órdenes masónicas tienen otros grados con números, estos otros grados se consideran de perfeccionamiento al grado de maestro y no promociones del mismo. Un ejemplo de ello es el rito escocés antiguo y aceptado, que confiere grados desde el número 4 hasta el número 33. En el rito nacional mexicano, en cambio, el total de grados es 9, equivalentes a los 33 del REAA. Para alcanzar estos grados adicionales, es necesario ser maestro masón. Su administración depende de un sistema paralelo al de las logias azules o de artesanos. Dentro de cada organización hay un sistema de oficios, que confiere rangos únicamente dentro de ese grado o dentro de esa orden. En algunas jurisdicciones, en particular las de Europa continental, se les solicita a los masones que elaboren artículos sobre temas filosóficos, y que los presenten en público en la logia. Hay una extensísima bibliografía de artículos, revistas y publicaciones masónicas, que incluyen abstracciones y lecciones espirituales o morales de calidad diversa,
manuales prácticos acerca de la organización y el manejo de los ritos, y también artículos históricos y filosóficos. Discreción y secreto. La masonería no es una sociedad secreta, sino discreta y con algunos secretos que son revelados a sus miembros a medida que estos progresan. En lo que se refiere a las actividades de las logias, estas son discretas. Con respecto al secreto, existen dos tipos de secretos prioritarios, uno de ellos asociado con el reconocimiento, las palabras de pase, los toques al saludarse y las respuestas a preguntas específicas para poder ingresar a la orden. Estos elementos forman parte del conocimiento esotérico, que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento y el reconocimiento de sus iguales para llegar ahí. El otro tipo de secreto es ritual y es personal, es el conocimiento que cada miembro de la logia va adquiriendo de sí mismo conforme aprende. Es una experiencia personal que, por definición, no puede transmitirse a nadie más. El documento encriptado del siglo XIX, llamado Copiale, descifrado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, contiene las ceremonias de admisión a una sociedad secreta, los ocultistas, dedicada a la difusión de las técnicas adecuadas para la extracción de las cataratas, también describe las ceremonias de iniciación a todos los grados masónicos. Historia. En Argentina. En Argentina, existe el Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina, que cuenta con más de 10 logias repartidas por todo el país. Y la Gran Logia Femenina Argentina forma parte de Clipsas, que tiene 7 logias, varios triángulos y comités. En Chile. Los orígenes de la masonería en Chile se remontan a la época de la independencia, cuando la mayoría de los líderes patriotas sudamericanos en Europa, liderados por el venezolano Francisco de Miranda, organizaron un sistema de sociedades secretas con características masónicas, llamadas logias lautarinas, con el fin de independizar a América de la corona española. Tras concretarse su objetivo, las logias se disolvieron en la década de 1820. Sin embargo, el interés por la masonería continuó. En 1827, se fundó en Santiago la Logia Filantrópica Chilena, la cual habría tenido cierta influencia en el desarrollo del pensamiento liberal, pero, tras el triunfo conservador en la batalla del Ircay, esta iniciativa se disolvió. El interés renacería en Valparaíso en la década de 1850, cuando extranjeros residentes fundaron la logia francesa l'Étoile du Pacifique y la logia americana Bethesda. Siguiendo este ejemplo, surgieron logias en el puerto integradas por chilenos y sudamericanos, Unión Fraternal y Progreso. Al mismo tiempo, surgió en Concepción la Logia Aurora de Chile y en Copiapó la Logia Orden y Libertad. En 1862 las logias masónicas chilenas decidieron dejar de estar adscritas a grandes logias europeas y organizaron para este efecto la Gran Logia de Chile, como un ente superior y centralizador. Con sede en Valparaíso, su primer serenísimo gran maestro fue el radical y superintendente de bomberos Juan de Dios Arlegui. En un comienzo fue difícil para las logias extranjeras del puerto aceptar la nueva institución masónica chilena, sin embargo, la redacción ese mismo año de una constitución de la Orden Masónica Chilena, consolidó su existencia. Tras su nacimiento en el puerto, la masonería comenzó a crecer, al aparecer nuevas logias masónicas en Santiago y ciudades de provincia. En la capital surgió en 1864 la Logia Justicia y Libertad, en 1870 la Logia Deber y Constancia, en 1872 la Logia Verdad y en 1876 la Logia Tolerancia. En provincia surgió en Valparaíso la Logia Aurora, en 1869 y en La Serena la Logia Luz y Esperanza en 1874. De esta manera, a fines del siglo XIX, la masonería había logrado constituirse a nivel nacional al existir más de 30 logias masónicas repartidas a lo largo y ancho del país, dependientes de la Gran Logia de Chile. Constituida según las normas de sociabilidad de la masonería europea, juramento de iniciación, normas simbólicas, reglamentos de funcionamiento y declaraciones de principios correspondieron a miembros de las emergentes clases medias altas, de espíritu laico y emprendedor,
que adscribían a los ideales políticos del liberalismo radical y el socialismo, encontrándose entre ellos ingenieros, médicos, abogados, profesores, medianos empresarios, comerciantes, altos funcionarios públicos, políticos y miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy en día, en Chile existe la Gran Logia de Chile, como la única potencia masónica regular dentro del territorio de la República, existiendo también otras múltiples potencias masónicas de carácter irregular. En Colombia. Supremo Consejo del Grado 33 para Colombia. En Ecuador. En Ecuador, existe masonería masculina, masonería femenina, masonería de adopción y masonería mixta. En México. En México, el rito nacional mexicano aceptó, desde su creación en el siglo XIX, el ingreso de las mujeres a logias mixtas. Y algunas pocas logias del rito escocés antiguo y aceptado también son mixtas, aunque la gran mayoría de ese rito son masculinas, y en esos casos las mujeres trabajan en logias separadas, agrupadas a su vez en grandes logias femeninas. En Uruguay. En Uruguay, existe masonería masculina, masonería femenina y masonería mixta. Exclusión/inclusión de la mujer. En el siglo XVIII, cuando surgió la masonería especulativa o moderna, la mujer no estaba ni económica ni social ni políticamente emancipada. En las constituciones de Anderson, de 1723, no se la tuvo en cuenta. Pero las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizaciones de las asociaciones masónicas. En 1730, solo 5 años después de la aparición de la masonería especulativa en Francia, comenzaron a realizarse gestiones para que fuesen aceptadas en la institución. El 10 de junio de 1774, el Gran Oriente de Francia había tomado bajo su protección, en una asamblea general, la masonería de adopción. Se trataba de logias formadas por mujeres bajo la tutela de los masones varones. El 11 de marzo de 1775, el marqués de Saint-Seval, ayudado por otros hermanos, formó la logia El Candor. Su primera gran maestra fue la duquesa de Bourbon, a la que siguieron la princesa de Lamballe, la emperatriz Josefina, Madame de Vaudemont y Madame de Villette, amiga personal de Voltaire ya en la segunda mitad del siglo XIX. El 14 de enero de 1882, en la localidad de Lepec, la logia Los Librepensadores inició a una escritora y conocida militante a favor de los derechos de la mujer, María de Raismes, quien el 4 de abril de 1893 creó, junto con el senador George Martin, la Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia Le Droit Humain. Esta logia daría origen a la Orden Masónica Mixta Internacional El Derecho Humano. El derecho humano extendió rápidamente su acción en el mundo, y perteneció a la misma Annie Besant, célebre feminista inglesa y secretaria de la Sociedad Fabiana, antecesora del Partido Laborista de Inglaterra a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La masonería de adopción fue desapareciendo y transformándose en masonería femenina, especialmente con el surgimiento, el 21 de octubre de 1945, de la Unión Masónica Femenina de Francia, que culminó, en 1952, con la creación de la Gran Logia Femenina de Francia, que irá extendiendo la masonería integrada por mujeres en el resto de la Europa continental y de América Latina. Todavía algunas organizaciones masónicas masculinas siguen considerando, irregular, la presencia de mujeres en la masonería, si bien hoy existe un alto nivel de integración en la mayoría de los países, a partir de la existencia de organizaciones masónicas mixtas o femeninas. Estas organizaciones son, por lo demás, plenamente aceptadas por las obediencias masculinas de la corriente masónica liberal. En el SXXI el número de mujeres pertenecientes a la masonería liberal ha aumentado profundamente, siendo el Gran Oriente Ibérico una de las principales obediencias mixtas tanto en España como en Portugal. Organizaciones e ideologías antimasónicas. Desde su fundación, la masonería ha encontrado la oposición de distintos tipos de actores sociales. Los motivos de esta oposición pueden referirse a la institución masónica en cuanto forma de organización,
o bien poner el acento en una característica pretendidamente negativa de sus principios filosóficos y valores morales. El término, antimasonería, o antimasonismo, se refiere a la desconfianza, a la crítica, a la oposición, a la hostilidad, a la discriminación, a la represión o a la persecución de la masonería. Una clasificación de las instituciones e ideologías antimasónicas que con mayor contundencia se han opuesto o han atacado a la masonería puede ser la siguiente. Poderes religiosos. La Iglesia Católica. El integrismo islámico, por ejemplo, la masonería está prohibida en Irán y en muchos países islámicos. El baísmo, Shoghi Effendi prohibió expresamente a los bahá'ís pertenecer a la masonería, a la teosofía y a cualquier sociedad secreta. Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha condenado sistemáticamente la filiación a la masonería en innumerables documentos, y ha decretado que es incompatible, por sus principios, con la doctrina y la fe de la Iglesia Católica. Los pronunciamientos papales en este sentido han sido constantes. Clemente XII, Carta Apostólica, in eminenti, 24 de abril de 1738. Benedicto XIV, Constitución Apostólica, Providas, 18 de mayo de 1751. Pío VII, Constitución, Ecclesiam Jesu Christou, 13 de septiembre de 1821. León XII, Constitución, Quo Graviora, 13 de marzo de 1825. Pío VIII, Carta Encíclica, Traditio Militati, 24 de mayo de 1829. Gregorio XVI, Carta Encíclica, Miraribus, 15 de agosto de 1832. Pío IX, Carta Encíclica, Qui Pluribus, 9 de noviembre de 1846, alocución, Quibus Quantisque, 20 de abril de 1849, Carta Encíclica, Nostis et Nobiscum, 8 de diciembre de 1849, Carta Encíclica, Quanta Cura, 8 de diciembre de 1864, alocución, Multiplices Inter, 25 de septiembre de 1865, Constitución, Apostolica Sedis, 12 de octubre de 1869, Carta, Quamuam, 29 de mayo de 1873, Carta, Exhortae, 29 de abril de 1876. León XIII, Carta Encíclica, Humanum Genus, 20 de abril de 1884, Carta Encíclica, Dall'Alto del Apostólico Seguio, 15 de octubre de 1890, Carta Encíclica, Inimica Vos, 8 de diciembre de 1892. Carta Encíclica, Custodi di Quella Fede, 8 de diciembre de 1892. San Pío X alude a la masonería en las cartas encíclicas, Via Mantenos, 11 de febrero de 1906 y Une Foua e Young Cour, 6 de enero de 1907 denunciaron ocasionalmente la masonería a los papas. Pío XI, Carta Encíclica, Non abbiamo bisogno, 29 de junio de 1931. Pío XII, Carta a Monseñor Mountini, 29 de mayo de 1958. También el Sínodo Romano de 1960, bajo el pontificado de Juan XXIII, recuerda la condena de la masonería. El Osservatore Romano publicó diversos documentos, por ejemplo, en febrero de 1987 se reitera la vigencia de la pena de excomunión para los católicos que se inscriban en una sociedad masónica, la de 24 de marzo de 1984, fe cristiana y masonería son inconciliables, 26 de noviembre de 1983, Declaración sobre la masonería, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por Joseph Ratzinger y Jan-Jerome Heimar, op. Otros pronunciamientos de la Iglesia referentes a la masonería. El antiguo Código de Derecho Canónico del año 1917, promulgado bajo el pontificado de Benedicto XV, condena la masonería explícitamente en los cánones 684, 1349 y 2335.
Y el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 dice. Véase también la Declaración sobre la Masonería de la Conferencia Episcopal Alemana del 9 de julio de 1980 y la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la Masonería del año 1983. Grupos políticos o gobiernos. Monarquías absolutistas, el zar Alejandro y, los monarcas españoles Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Fernando VII. Las dictaduras fascistas del siglo XX rechazaron y atacaron a la masonería, porque la consideraban reaccionaria y contraria a los intereses nacionales. En el fascismo italiano inicialmente participaron muchos masones. Las dictaduras socialistas, la Unión Soviética. Una excepción a este conjunto es Cuba, que no ilegalizó la francmasonería debido a que el héroe nacional, José Martí, era masón, aunque esta afirmación es discutida por muchos y no se enseña oficialmente en ese país. En Miami se localiza la Gran Logia de Cuba en el exilio, no aceptada como legítima por la masonería estadounidense. La Gran Logia de Cuba tiene sede en La Habana. Críticas a la francmasonería. Secretismo, esoterismo, ocultismo. Disposiciones contrarias al catolicismo y a otras órdenes religiosas. La figura de Dios, el gran arquitecto del universo. Aspectos sociológicos, acusación de ser una secta. La francmasonería moderna. La masonería actual no puede considerarse una sociedad secreta, sino discreta, en razón a la apertura de diversas logias en todo el mundo, que muestran incluso los ritos que se consideraban secretos. La masonería es una institución constituida horizontalmente. Las logias son autónomas y solo obedecen en ciertos aspectos ritualísticos y administrativos a sus referentes nacionales. La masonería actual es considerada una escuela iniciática y moral, que persigue el desarrollo del individuo para el bienestar de la humanidad, que solo es posible conseguir mediante el estudio científico y moral de las cosas, con la finalidad de conocerse a sí mismo. Estos estudios se desarrollan dentro de las logias y con fines educativos en todos los aspectos humanos. Los métodos de enseñanza se desarrollan en un primer momento utilizando las herramientas de mitos y símbolos de la antigüedad, y en uno posterior, mediante las ciencias o artes liberales, cuya enseñanza fue perseguida en diversos momentos históricos. Todas las creencias religiosas espirituales y todas las posiciones políticas se aceptan en la masonería, y no son temas de discusión en las logias, ya que el respeto y la tolerancia es un principio elemental de la masonería, lo que elimina cualquier controversia entre la masonería, la religión y los grupos políticos. Por otra parte, existen diversas organizaciones secretas u ocultas a las que se les atribuye un carácter masónico, que en realidad no tienen, de ahí que las diversas ideas, interpretaciones y expresiones negativas contrarias a la masonería se consideren meras reminiscencias históricas, expresiones sin fundamento y desconocimiento absoluto de la institución al día de hoy. Día de la Masonería. En México. En México, el rito nacional mexicano aceptó, desde su creación en el siglo XIX, el ingreso de las mujeres a logias mixtas. Y algunas pocas logias del rito escocés antiguo y aceptado también son mixtas, aunque la gran mayoría de ese rito son masculinas, y en esos casos las mujeres trabajan en logias separadas, agrupadas a su vez en grandes logias femeninas. En el mundo. El Día Internacional de la Masonería se celebra el 20 de septiembre. En la cultura popular. La masonería ha tenido una relevancia tan grande en la cultura occidental que han aparecido referencias a su favor o en su contra tanto en los medios de comunicación como en obras de arte diversas, sobre todo acerca de sus prácticas y rituales. La película National Treasure, del 2004, de John Turteltaub. La película francesa Fuerzas Ocultas, de 1943, de Jean Meimy, una propaganda política en contra de la masonería durante el régimen de Vichy. La novela de Matthew Reilly Seven Ancient Wonders. La canción de Marilyn Manson, King Kill 33, del álbum Hollywood, es una referencia al libro conspiracionista antimasónico de James Shelby Downard y Michael A. Hoffman King Kill 33. La novela esotérica Fravato,
El mago, de Franz Bardon, que denuncia algunas logias masónicas por su práctica del asesinato ritual y del satanismo. El libro El Código da Vinci, publicado en 2003, basa sus relatos en una secta secreta conformada por varios sabios europeos como Leonardo da Vinci e Isaac Newton, y El símbolo perdido, de Dan Brown, publicado en 2009, basa su relato en supuestos secretos masónicos ocultos en la ciudad de Washington, D.C. El libro El cementerio de Praga, de Umberto Eco. Según algunos autores, las novelas La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, y El libro de la selva, de Rudyard Kipling, contienen elementos simbólicos propios de la masonería, los viajes simbólicos, los pasos perdidos, la ceremonia de iniciación. La ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, describe una ceremonia de iniciación masónica. Televisión. En un capítulo de la serie de televisión española El olivar de Atocha, de 1989, acerca de la historia de la vida de una familia en Madrid en la primera mitad del siglo XX, aparece la reproducción de una ceremonia de iniciación masónica. En el capítulo Homer the Great, de Los Simpson, se hace referencia a la cultura masónica y sus rituales. En el capítulo 3X06 de Soui 101, llamado La Sociedad del Martillo de Plata, se hace referencia a los masones, y a la gente que quiere ser parte de ella. En Los Picapiedras se habla de una organización similar a una logia masónica, la Logia de los Búfalos Mojados. En Bob Esponja se muestran símbolos similares a los de la masonería, en uno de los capítulos. Además de la Logia de los Cefalópodos, a la que pertenece Calamardo Tentáculos. Organizaciones similares. Existen otras organizaciones masónicas, como la Orden de la Estrella de Oriente, la Orden Internacional del Arco Iris para Niñas, las Hijas de Job, la Orden de Molay y la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, una organización masónica que fue creada en La Habana, Cuba. Véase también. Antimasonería. Código moral masónico. Diccionario enciclopédico de la masonería. Francmasonería en Argentina, Chile, Ecuador, España, Francia, Hispanoamérica, Honduras, México, Uruguay, Colombia. Historia de la francmasonería. Líquidos iniciáticos. Masón a la vista. Obediencia masónica. Le droit humain. Retejamiento, retejar. Simbología francmasónica. Trono de Salomón.